Mañana se estrena a nivel nacional el documental Nada es como antes, escrito y dirigido por Sebastián Pereira, quien está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Yo sé que siempre es muy movido los días previos al estreno. Además, este documental es parte del programa Miradoc, que es un programa que queremos muchísimo. Estamos muy siempre sorprendidos y agradecidos al trabajo que hace Miradoc para llevar documental nacional de autor a todo el país. Y además no solamente eso, sino si ustedes nos están escuchando desde distintas regiones, en muchos casos además te toca ir a presentar el documental, a hablar con la gente. ¿Cuáles son tus expectativas? Vamos a entrar luego al documental mismo, pero respecto a esta posibilidad de itinerar con el documental gracias a Miradoc. Bueno, sí, ayer lo comentábamos mucho, ayer fue la van premier, fue algo espectacular, más de 400 personas en la noche de ayer, así que pido disculpas por mi voz porque fue muy intenso ayer todas las conversaciones que tuvimos. Y Miradoc, claro, hace un trabajo muy importante porque hace que este tipo de películas llegue a muchas personas, a muchos públicos, a regiones, y son películas que son difíciles de estrenar también. Entonces, de alguna forma, lo que comentábamos, que Miradoc lleva 12 años también hoy día trabajando con el cine documental, cine de autor, cines que son difíciles de llegar a multisalas de alguna manera. Entonces es muy importante y relevante cuidar esos espacios y tener como una distribuidora como Miradoc hoy día para nosotros es súper relevante y súper importante. Así que estamos muy contentos de trabajar con ellas y con ellos. Sí, bueno, si alguien no lo sabe, Miradoc es un proyecto que existe hace muchos años y que lo que hace es que estrena un documental al mes y que lo muestra en distintas salas del país. Si ustedes van a Miradoc.cl pueden ver sus estrenos, también tiene una cartelera virtual, pero desde literalmente Arica a Punta Arenas. Hay salas con las que Miradoc está asociado y donde van mostrando estos documentales. Ahora, volvamos al documental. Nada es como antes, una frase que aparece en el documental, la reflexión de parte de la compañía La Pato Gallina preguntándose por si después de la pandemia va a volver el teatro a ser como antes, ¿no? Y lo que vemos en el documental es a La Pato Gallina, esta muy reconocida y querida compañía nacional de música y teatro. Tienen esa doble militancia siempre, y eso también es muy importante en el documental. Y los vemos medio apaleados, como casi todo el sector escénico, ¿no? Post pandemia, preguntándose ¿y ahora qué viene? Y ellos son invitados para ser parte de este ciclo que se está armando desde Televisión Nacional de invitar a compañías a hacer clásicos para televisarse. Sí. En este caso, le invitan a La Pato Gallina a hacer Romeo y Julieta. Y ahí y lo que vemos nosotros son todos los ajustes y desbarajustes de la compañía, que en general trabaja con material propio, que tiene, o sea, La Pato Gallina, que también está en el documental, tiene un origen súper callejero, y vemos algunas de las imágenes primigenias de la compañía. Claro. Entonces, preguntarte primero por tu relación con La Pato Gallina antes del documental. Parte con más o menos 2017 empiezo a hacer microdocumentales a partir de mi trabajo con Fundación Teatro Amil, que trabajé muchísimos años con ellos, también armando la plataforma teatroamil.tv antes de la pandemia, que fue un proyecto muy bonito, y perdón, menos mal dije lo del la van premier. No, que ayer estuvo emocionante, además me imagino que hasta tarde. Sí, hasta tarde, tuvimos, paréntesis, pero tuvimos la presencia de la ministra también en la van premier, que es un hito relevante para Miradoc y también para las películas chilenas, que me parece una acción súper relevante hoy día y claro, como que nos asombra que esté la ministra de Cultura, pero también es como pensar que debería estar siempre la ministra de Cultura en nuestras películas. Además, en este caso, que es una película que cruza audiovisual con escénica y haciendo actriz. Sí, bueno, eso, un paréntesis que fue muy, muy, muy emocionante en ese sentido. Para Miradoc también, que nunca había tenido una ministra o ministro de Cultura presente en una van premier. Entonces fue importante. ¿Tu relación con La Pato Gallina? Sí, bueno, partió ahí y el teatro siempre me ha parecido muy, muy interesante, y siempre como el registro y el archivo me parece relevante en la arte escénica, y el teatro tiene eso mágico y bonito de que ocurre y deja de existir también. Es como el aquí y ahora, el presente, y viste la obra y ya no sabes más qué pasó, y no puedes volver a ver la obra, digamos.
hay otros casos como la Negra Esther que uno las puede volver a ver y ya pasan a ser patrimonio. Bueno, como la misma Pato Gallina con El Úcer de la Muerte, que de hecho yo me enteré de la película porque fui a ver una función a Seina. Ah, y viste el tráiler. Y vi el tráiler. Ya. Y ahí lo presentó Martín Erazo, que es el director de... Y que es el protagonista de la película. Sí, también. Y claro, con Martín yo vi el trabajo de la Pato Gallina. Las compañías de teatro en Chile son unas como ejemplares en ese sentido, cómo funcionan y sobre todo como la vieja escuela, como que hay un trabajo colectivo, un trabajo del oficio del teatro que a mí cuando fui a grabar este micro documental me pareció como muy interesante y muy bonito, sobre todo alguien nostálgico como yo me interpeló muchísimo eso, como alguien que vio teatro en la carpa del Circo Teatro, que me tomaba los navegados dentro de la carpa de Vicuña Maquena viendo una obra de la compañía Circo Teatro, Andrés Pérez, digamos, es como... Me volví a conectar con eso cuando estuve en donde trabaja la Pato Gallina, que son unas columnatas en Recoleta frente al cementerio, que hoy día están ahí. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo. Empezamos a conversar con Martín, hagamos un documental de la Pato Gallina. Van a cumplir 25 años en ese momento, ahora estamos cerca de los 30. Estamos, digo, y ahora soy como de la Pato Gallina. Están cerca de los 30 años y me parecía como irrelevante también dejar ese archivo y armar un proyecto relacionado a la Pato Gallina. Me parecía importante y a Martín también le pareció súper importante y lo empezamos a trabajar y en la típica de postulación de fondos nos sentamos como a actuar de que estábamos generando algún proyecto serio, digamos, para poder postularlo al fondo audiovisual. Y en eso llega la pandemia y detuvieron los proyectos, todo lo que sabemos que pasó, y el proyecto quedó guardado, pero de pronto pasaron 2 años y a Martín le ofrecen esto desde Fundación Teatro 1000 de los teatros, las obras clásicas de Shakespeare para distintos, o sea, obras clásicas en realidad, no era Shakespeare, pero a ellos les tocó Romeo y Julieta en versión audiovisual dirigido por Vicente Sabatini, y la Pato Gallina decide y el Martín deciden que sea un formato teleserie. Y ahí dice, esto puede ser interesante, y me llamó y me dijo, creo que este puede ser el momento de hacer el documental, y fue como obvio, estaba todo como indicaba de que iba a ser algo interesante, también porque hablar de la Pato Gallina 25 años quizás nos íbamos a meter en algo muy complejo de abordar en una película, o el estilo de la película iba a ser de una forma que esta tenía que ser la forma, de alguna manera, y con Martín ayer lo hablábamos, como que esta película de la Pato Gallina es muy Pato Gallina. Es muy Pato Gallina al final, como a pesar de que no se cuenta tanto la historia de la Pato Gallina, es la única manera del espíritu que puede tener la Pato Gallina, y eso me encanta como haber logrado un poco con la película, que tiene un poco el espíritu teatral, tiene un poco el espíritu guerrillero de como de hacer cine, como agarrar la cámara y filmar, y ir construyendo escenas también día a día. Tiene algo como que lo narrativo que parece como ficción, pero realmente ocurren esas cosas. Entonces ese inicio con Martín de años anteriores generó rápidamente como en esta idea como el llamado, que me llamara y me dijera, Seba, este es el momento, tenemos que hacerlo, y fue como, a mí me dicen eso y yo obviamente voy, como que me parece muy importante el teatro y el teatro hoy día, y en ese momento que estábamos en una situación súper complicada mundial en términos de incertidumbre, de que el mundo se iba a acabar, no sabíamos nada realmente, era muy de alguna manera poético ver cómo el teatro como intentaba sobrevivir y siempre está sobreviviendo al final, como que uno lo ve con perspectiva del tiempo, pasan 4 años y ya estamos como supuestamente bien, que yo creo que no, como que la pandemia todavía no hemos recuperado realmente, y uno ve que el teatro resiste permanentemente, como a pesar de esa pandemia, digamos. Sí, bueno, pero ahí también está la pregunta, ¿no? Yo creo que una de las gracias del documental, para quien no está familiarizado con cómo funciona el teatro en Chile, y que con la excepción, y también es una excepción media rara, de los teatros universitarios, es como todas las compañías son independientes y todas las compañías tienen sustento en la medida que tengan temporadas, y las temporadas de teatro en Chile son cortas, son difíciles, ¿cierto? O sea, que algo como la Pato Gallina se haya mantenido durante varias décadas es un milagro, pero en la película alcanzamos a entender cómo, ¿no? Y también esta precariedad de que hacen talleres, de que tienen estas funciones y después tienen que pensar en cómo hacen después, y esto otro. Preguntar también por ese enfoque, ¿no? Porque la película no se trata de eso, pero nos muestra mucho eso también.
Sí. Bueno, es que es un tema complejo en relación a las compañías de teatro que son independientes y que existen gracias muchas veces de esa rebeldía, ¿no? Uh-huh. Como que también uno se contagia del espíritu y de como que son muy inspiradoras. Para mí fue muy importante ayer la presencia del Teatro Ictus ayer, o sea, estaba cumpliendo 70 años. La compañía de teatro más antigua de Latinoamérica, uh-huh. Y conversando también con la Paula Charim, la directora, es importante cómo esa generación de rebeldía generó también un ejemplo a las compañías de teatro hoy día independientes a continuar. O sea, sí. Si caen esas compañías, como qué sentido hoy día tiene de seguir insistiendo en otras compañías, como que... Uh-huh. Obviamente hay una idea y ojalá, y también lo que me encanta pensar es de que estas compañías hay que cuidarlas, o sea, el Teatro Ictus, a la Pato Gallina, ojalá dejen de concursar, dejen de estar en concursos públicos y se pueda como hoy día cuidar ya un poco más como un patrimonio y estar en eso, no esperando de que puedan morir y se sostengan solo en ellos, porque es muy precario. Hoy día es bastante eso, luego existe PAOC y ahí sí. el Ictus está sí. Como parte de ese programa de asociaciones culturales, pero en este caso además yo creo que una cosa que cuando yo decía la película es muy Pato Gallina, uh-huh. es porque a la Pato Gallina la conocemos y conocemos su actitud, ¿no? Y yo creo que también eso fue una de las cosas entretenidas y dificultosas. Tú muestras cuando Martín les presenta la propuesta al resto del grupo, ¿no? Y les dice, bueno, nos invitaron a hacer Romeo y Julieta, y ellos se miran así como, ¿qué vamos a hacer nosotros con Romeo y Julieta? Sí. Y es como un clásico, puede ser tomado por esta compañía que es súper punky, que es súper, o sea, do it yourself a todo color, y también como eso va en la estética de lo que vamos a terminar viendo, ¿no? Cuéntanos también respecto a la construcción. Hay una parte muy bonita donde uno de ellos dice, bueno, traigan toda la ropa que puedan y aquí vamos a ver qué vamos haciendo. Hablemos de esa propuesta estética de la Pato Gallina que también va a permear en el documental. Claro, y esa propuesta estética es bien como que cruza esta cosa también media del circo que tiene, y que los actores también son los mismos que pintan los paneles, que son los mismos que cosen sus pantalones, que hacen todo. Es como... Por eso me sorprendió mucho cuando vi el trabajo de la Pato Gallina en acción, en los microdocumentales de alguna manera, de ver como que tenían departamentos, como que funcionaban, cada uno hacía como los diseños de afiches, el mismo que hace los diseños también actúa, o sea, como que hacen de todo, atraviesan todos los trabajos dentro de lo que es el oficio del teatro. Entonces, claro, como que para mí en la película creo que eso se muestra un poco, me hubiese encantado mostrarlo más y pone en tensión esto también del cruce generacional, que aparece una generación como de vieja escuela con una generación más joven que son los invitados de Romeo y Julieta, y que también hay algo como de que ellos sostienen este teatro de alguna manera, pintan los paneles y están como, lo levantan constantemente, y está la generación más joven como... Oye, no sé si vamos a llegar, como que voy a pedir que me paguen, como... Sí, es bien heavy, pero sí estamos hablando de los millennials con la entrevista anterior, y es súper heavy esa distancia, porque básicamente el drama, es súper divertido, la película es muy evidente, el drama lo pone la gente más joven, la gente que está en sus 20 y algo, 30 y pocos, que son los que se complican, a los que patean y están con cara de pescado y es como, hijo, tiene que actuar, vamos, reacciones. Versus los clásicos Pato Gallina, que es como, ya, hemos pasado tantas cosas, vamos nomás, ¿no? Es claro. Interesante esa tensión también. Sí, y eso lo buscábamos porque de alguna forma ese espíritu es lo que nada es como antes. Pues hoy día también estamos alienados en las redes sociales y ese trabajo del teatro, eso como más, hay algo artesanal también en ese sentido, y muy de un trabajo que hay una pasión que uno no entiende por qué están haciendo esto, ¿por qué tanto sacrificio? Sí, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué uno hace teatro al final? Como que es como tan misterioso, que he hablado también con muchos del elenco hoy día, es que esa pregunta aparece hoy día, como ¿por qué hacemos teatro hoy día? Y en verdad la gente como tiene otras preocupaciones, están pasando otras cosas, pero seguimos haciendo esto.
Como a pesar de que la actriz esté hoy día, ayer en un podcast también hablábamos con Francisca, que es la que le pasa lo de los textos, que la van sacando, ella está haciendo, vendiendo miel, está haciendo otras cosas, pero también como que no puede parar de hacer teatro, ¿cachai? Como que hay algo que ella no entiende y nadie entiende también mucho, y yo creo que eso es muy misterioso, porque entenderlo, no, yo hago teatro porque en realidad no está tanto la respuesta en la gente, en las compañías, por qué se hace. Como que... Es nomás. Tengo muchos amigos, compañeros de teatro que dicen, pucha, llegaron 50 personas, y como que están siempre como en una cosa como de resistencia, como que llega harto público, llega poco, a veces como que se sufre harto. Pero se sigue haciendo, ¿cachai? Entonces hay algo muy bonito, muy misterioso, y creo que también una necesidad de conectar, porque en las compañías de teatro hay algo muy colectivo, atraviesa algo mucho más que está perdido en la sociedad en sí, como el discutir cosas, el conversar un texto, el dialogar con el otro, el encerrarse en una sala de teatro que es como un lugar súper religioso, espiritual, porque te olvidáis del mundo, te desconectáis de todo. Te lo digo como más también de la experiencia de trabajar en teatro. Como que uno entra a ese lugar y es como que no sabéis lo que está pasando afuera, ¿cachai? Bueno, igual hay un poco esa sensación, porque es como un mundo apocalíptico, el mientras están grabando, ¿no? Sí. Y quería preguntarte para cerrar respecto a Seina, porque todo esto ocurre en Seina, y además el estreno fue en Seina, yo siento, mi perspectiva es que Seina es un personaje de la película. Ocupa las tomas, ¿cierto? Ellos también, la Pato Gallina es como, por supuesto lo va a presentar en el escenario, pero los ensayos en los estacionamientos, hay una cosa que a mí me pareció muy bonita del lugar que adquiere ese edificio, que es un edificio que también tiene su historia, que también ha requerido mucho esfuerzo para levantarlo como un espacio de cultura más allá del Instituto Nacional, ¿cierto? Entonces preguntarte cómo fueron también tus emociones grabando y luego estrenando en el mismo lugar. Sí, bueno, estoy como muy todavía del estreno de ayer, en la piel, como que todavía sigo con la emoción de ayer, porque ver ese teatro de esa forma, con una película que en verdad no esperábamos nada, o sea, como que la hicimos sin pensar su camino, como que a veces como fue más inconsciente el proceso, como que como cineasta uno a veces trabaja muy consciente de sus procesos, de la manera, hacia dónde va a llegar, dónde quiere apuntar, los públicos, el estilo Fondart al final, como cuál es tu público objetivo, te fuerza a pensar de una manera tu trabajo, y esta película tomó una libertad, y eso es lo que a mí me emociona también, que la libertad también puede llegar a gente que le emociona, que le hace sentido, resuena la película, genera cuestionamiento, entonces me hace pensar muchas cosas eso, y Seina, claro, es como un espacio que al final era muy difícil retratarlo, porque también es como, yo lo pensaba también como una comparación, es como filmar en el desierto, es súper complejo, porque ¿cómo vais sosteniendo una película que no vaya aburriendo visualmente? Como que se tiene que sostener mucho en la historia. Y un teatro vacío se tiene que sostener en los personajes, porque el teatro tampoco es tan bonito en una caja negra, y mostrar como un ensayo tampoco algo estéticamente no es tan bonito, digamos, o no se sostiene tanto en una duración de una película. Entonces creo que Seina ofrecía también por estos espacios, pasillos, recovecos varios, que también hay mitos que yo no me quise meter en la película, pero hay fantasmas en los estacionamientos, hay historias como de aparición, que hay un guiño ahí que ellos ven algo, pero no me quise meter ahí porque realmente era meterse en otra película. Claro, la película del Seina. Sí, es la película del Seina, donde aparece hay mitos de novias que se ven, bueno. Entonces, que los personajes cuando están en una escena que fuman marihuana, que no voy a decir si es verdad o mentira tampoco eso, porque no quiero dejar mal a los actores, pero es parte un poco del juego, y ahí pasa esa situación del fantasma, pero claro, Seina se convierte en un espacio también a que viene a hacer sentido a todo lo patrimonial que puede haber en la película. Vicente Sabatini también es un personaje como icónico que viene a representar algo más allá de todo lo que puede actuar en la película. Él representa algo de una tensión, de algo que ya no existe, de las teleseries que se acabaron, es su última teleserie. Probablemente fue su última dirección de teleserie, de esta manera. Además el encuentro entre lenguaje a mí me pareció muy divertido. Sí. Bueno, todo eso lo pueden ver en Nada será como antes, que es el documental de Sebastián Pereira, con quien hemos conversado.
vayan a miradoc.cl o sigan en sus redes sociales miradoc.cl y pueden encontrar cada una de las salas en donde se va a estar presentando de Arica a Punta Arenas. En Santiago está en la Sala Seina del Centro de Arte Alameda, en Matucana 100, en Sala K, en Cine CCC y en Sala Nemesio, y además ahí mismo se pueden enterar si va a haber, por ejemplo, este sábado 9 de agosto, hay función más Cineforo, ahí en Centro de Cine Arte Alameda, Seina, a las 19 horas. Así que si quieren además... Con presencia de Sabatini el jueves en Centro de Arte Alameda. Muy bien. Día de estreno. Así que va a estar... Mañana. Mañana Vicente, va a estar Martín, va a estar Matías, va a estar la Fran y voy a estar yo también conversando con el público, que va a estar, seguramente va a ir mucha gente porque... es lo que esperamos ahora. Sí, además porque la Pato Gallina tiene su fanaticada. Sí, los plumíferos están ahí expectantes. Han resistido muchos años, sí, pero tienen una fanaticada que es fiel. Así que muchas gracias, Sebastián, por venir a comunicarte. Gracias a ti. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a seguir hablando de música y de poderosos comebacks de los últimos años.